Bienvenidos a este episodio de Fronteras Planetarias, capítulo 11. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Adriana Pulido. Ella es directora general y fundadora de Ilunca. Y la verdad es una de las personas que conozco con mayor trayectoria y experiencia en temas de ASG, o sea, en temas de ambiente, social y gobernanza, que digo, ya estaremos trabajando a detalle con ella en esta sesión. Pero la verdad, me encanta que estés aquí porque creo que nos va a dar mucha luz de cómo ha evolucionado los temas de ambiente social y gobernanza, ASG, ESG en inglés para los que son un poco pochos, pero sí en los últimos años en México, ¿no? Que ha habido una gran evolución, sigue habiendo una gran evolución, con subes y bajas a veces, pero creo que en una dirección correcta. Y creo que tu trayectoria ejemplifica muy bien estos cambios, estos ajustes. Entonces, pues, ¿por qué no empezamos por ahí? Que nos platiques un poco de tu trayectoria, Adriana, como introducción a este podcast. Muy bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar participando con ustedes, de hablar con su audiencia, ¿no? Y de contarles un poco de cuál ha sido mi trayectoria y también de cómo están los temas de sostenibilidad y cómo podemos entrarle cada vez más, ¿no? Yo empecé, y mucha gente no lo sabe, o sea, yo estudié psicología, nada que ver, ¿no? Pero empecé, o eso me llevó más bien a trabajar mucho también en temas sociales, ¿no? Entonces yo hice por más de 10 años voluntariado en diferentes fundaciones, ¿no? Y era un poco un paso obvio para mí, ¿no? O sea, como que la psicología era mucho acercamiento social, mucho entendimiento de la persona, la empatía, ¿no? Y después, con toda la experiencia del voluntariado, que estuve mucho con personas que viven en situación de calle, ¿no? Ahí fue donde hice gran parte de mi voluntariado, pues también me di cuenta que era una gran acción, ¿no? Y una gran labor que puede generar mucho valor, pero llegó un punto en que yo también ya tenía que trabajar, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo le hago para que esto del voluntariado, sin trabajar en las organizaciones civiles, porque honestamente era algo que me gustaba mucho hacer, pero no me veía yo profesionalmente haciéndolo, ¿no? Entonces empecé a buscar qué del voluntariado se podía llevar a las empresas, ¿no? Y ahí fue donde empecé digamos, la carrera de sostenibilidad corporativa, en donde pues me di cuenta a través de varias investigaciones, ¿no? Que existía un concepto que se llamaba responsabilidad social corporativa, que era bastante nuevo, casi no existía ni en México ni en Latinoamérica, ¿no? De hecho, yo pensaba irme a estudiar la maestría a España, ¿no? Yo en ese momento no estaba en México, y regreso a México para prepararme para irme a España, y en eso abren la primera facultad en México y en Latinoamérica de responsabilidad social, ¿no? Con la maestría. ¿Más o menos en qué año? Eso fue en el 2004. No, en el 2006. En el 2006. Y ¿En dónde, Adriana? En la Universidad de Anáhuac. Y como yo había estudiado psicología ahí, fue como que me llegó la publicidad muy rápido, ¿no? Para la primera generación. Y hacía todo el match, ¿no? O sea, temas sociales, pero que yo sabía que iba a poder aplicar dentro de una empresa, ¿no? Y para mí la lógica era, en las empresas hay presupuesto, a veces, ¿no? Hay indicadores, hay políticas, hay procesos, y mi mente analítica decía, ok, puedes seguir haciendo lo que te gusta hacer, pero en un contexto mucho más estructurado, ¿no? Y pues así es como empecé, y a partir de eso la verdad es que ha evolucionado muchísimo. Tienes muchísima razón, Arnoldo, porque hace poco en una entrevista me di cuenta que me preguntaban sobre los conceptos de sostenibilidad, y justo me di cuenta que mi carrera, ¿no? Había ido evolucionando conforme ha ido evolucionando los conceptos de responsabilidad social cuando yo empecé, y ahora de sostenibilidad, ESG, regeneración, ¿no? Entonces, digamos que ahora estamos, o sea, yo empecé haciendo temas de inversión de impacto con todo el voluntariado. Después entré muchísimo a temas de diversidad, equidad e inclusión, género, ¿no? A través de la norma 035, la norma mexicana la 025, que saca la Secretaría del Trabajo, ¿no? En México para temas de igualdad laboral.
Después pertenezco al comité de ISO 37001, temas de antisoborno, ¿no? Es una ISO que se crea de las primeras a nivel mundial en estos temas. Y también, ISO es un estándar global. Sí, es un estándar global, ¿no? Y también participé ahí. Entonces, digamos que después pasé a temas de género, luego pasé a temas de ética y anticorrupción, ¿no? Y después me metí mucho en temas de sistemas de gestión porque me gusta mucho, ¿no? Cómo aplicas los temas y se quedan dentro de la empresa, ¿no? Entonces estudié mucho sobre sistemas de gestión y digamos que en esta última etapa, en donde enfocamos más, incluso lo que hacemos en la consultoría Nilunca, ¿no? Lo enfocamos más a temas de estrategia. Entonces, y por todas las regulaciones que han salido, digo, Arnoldo lo sabe muy bien, ¿no? Nos hemos metido más a ver cómo incorporamos los temas ambientales, ¿no? Entonces, no somos, y lo digo siempre abiertamente, no somos expertas en temas técnicos ambientales, aunque somos una agencia de sostenibilidad y de ESG, sino somos más expertas en la parte estratégica y cómo cada uno de los temas lo puedes bajar dentro de una organización, ¿no? Y justo todo eso se resume de alguna forma en este acrónimo que se ha puesto muy de moda de ASG o ESG. Quizá podemos platicar un poquito, pues, qué quiere decir, ¿no? Ambiental, social, y viene en inglés governance, pero en español a veces hablan de gobierno corporativo, Sí. ¿no? Entonces, quizá nos puedes platicar un poco cuál es esta amalgama, ¿no? De eso digo, y sobre todo una pregunta para ti es, o sea, desde la academia, o sea, ¿cuál es la diferencia entre gobernanza y gobierno corporativo, si puedes dar, o tú cómo lo interpretas? Gobernanza y gobierno corporativo. Ajá. O sea, digamos que en los 90, cuando estudié yo, la palabra clave era globalización. Pero en los 2000 empezó a ser gobernanza. Y introdujeron la Comisión sobre Gobernanza en algún organismo internacional en 1992, pero fue creciendo mucho. Entonces ahí el enigma académico de dónde surgió. Y mucha gente dice que gobernanza, porque ahora se habla de gobernanza planetaria, gobernanza global y gobernanza de todo, pues que surgió del mundo corporativo. Entonces, gobernanza corporativa, pues es este conjunto de las mejores prácticas para hacer alianzas multiactor para resolver problemas que trascienden las fronteras globales, ¿no? Las fronteras nacionales. Entonces, de alguna forma están vinculados, ¿no? Gobernanza en estos esfuerzos multiactor para generar prácticas, para resolver problemas que trascienden las fronteras. En el mundo corporativo, pues no sé si es lo mismo, es parecido, pero bueno, juntan como tu trayectoria. O sea, no en el mismo orden, pero es ambiente, social y gobernanza corporativa. Ahora, sí. ¿Cómo harías tú esa amalgama de las tres cosas? A ver, hay un punto ahí que me gustaría mencionar, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor no lo sabe, ¿no? Pero cuando se pone más de moda el concepto de ASG, ¿no? O de ESG, lo primero que salen son los despachos de abogados a decir que gobierno corporativo es lo más importante, ¿no? Y como es lo más importante, pues entonces ellos hacen ESG, ¿no? Y bueno, a ver, no digo que no sea importante, pero lo que a mí me parece muy valioso es justamente cómo integras estos conceptos. De hecho, hubo mucha gente con la que yo en esa época platiqué, que te estoy hablando hace como unos 4 años, ¿no? En donde ellos, mucha gente decía, pero ¿por qué nos pusieron ASG juntos? ¿No? O sea, y estaba la gente enojada, decían, no, es que si son ambientales, sociales, de gobernanza, deberíamos de todos tratarlos de manera separada, ¿no? Pero lo que no se ve desde el lado de sostenibilidad, que es lo que nosotros hacemos, es que todos los problemas socioambientales que vivimos están interrelacionados, ¿no? Claro, la palabra clave es socioambiental o socioecológico. Ya tienes que pensarlos juntos. Sí. Claro. Y pensar que las problemáticas que enfrentamos son porque tenemos un sistema que está interrelacionado, que al final provoca mucho de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, lo educativo tiene que ver con lo ambiental, el agua tiene que ver con las desigualdades, ¿no? La migración, la falta de empleo, o sea, todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, de entrada, cuando yo escucho eso, ¿no? Digo, no, o sea, si tú piensas que los temas hay que abordarlos separados, no estás entendiendo nada sobre sostenibilidad ni sobre cómo funciona el mundo. Ni sobre el siglo XXI, ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. Pero quizá también por eso hay una reacción que ahora ESG is woke y no, we don't do ESG.
y entonces incluso algunas empresas ya no son tan vocales al respecto, ¿no? Entonces hay este fenómeno de greenwashing, o sea, sí haces cosas de sostenibilidad, pero no lo anuncias tanto porque ha habido esta reacción, pero justo es integrar estas tres dimensiones. Aunque ahí me preguntaría, igual tú eres la mejor persona para preguntar esto, es este movimiento anti-ESG, o sea, según yo, está muy centrado probablemente en Estados Unidos. Yo no veo, por lo menos mi sensación es que no está tan fuerte en México. Al contrario, igual en México sí hay ahorita, por cierta normatividad nueva, como un boom en la actividad de temas ASG, pero no sé si tú opinas lo mismo o si ves que también pues, hay esta alineación de los corporativos mexicanos hacia retirarse un poco de... Miren, les voy a decir ASG. cómo yo lo leo, ¿no? Porque eso al final es una lectura del mercado, ¿no? Y de cómo se están moviendo las cosas, ¿no? Primero decir que ASG, nosotros, por ejemplo, en Ilunca no decíamos antes que hacíamos ASG, porque digamos que era algo que no estaba en la boca de mucha gente, ¿no? Pero cuando se empieza a poner, digamos, más de moda, ¿no? Es justo post pandemia, porque el sector financiero se da cuenta que a través de ASG puedes empezar a prevenir o anticiparte a los riesgos, ¿no? Riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Pasan los años, nosotras, por ejemplo, decidimos incorporar ASG como parte de las líneas temáticas que abordamos dentro de la firma, ¿no? Pero después viene todo este backlash que se le llama, ¿no? De decir ASG, nadie hable de ASG porque ya no está cool, ya no es permitido, ya no se oye bien, ¿no? Ahora, ¿cómo lo veo yo? Europa sigue impulsando temas de cambio climático, de medición de huella de carbono, ¿no? Incluso de reportes en ASG, ¿no? Y por ese lado, las cosas siguen sucediendo, o sea, no van a dejar de pasar, ¿no? Asia, últimamente, contrario a lo que habíamos estado viendo, ha estado resurgiendo en temas de sostenibilidad y de ASG y tienen unos proyectos, la verdad es que increíbles, ¿no? Algo que antes no sucedía. Y en realidad quien se está quedando atrás en esos temas es Estados Unidos, ¿no? Entonces, en México lo que está pasando, yo creo que también por estar tan cerca de Estados Unidos, es que al final, si tú le preguntas a alguien del sector financiero en México, ¿qué opina del ASG? Te va a decir que eso ya quedó en el pasado. Porque están con ellos en una conversación muy cercana a qué se dice en Estados Unidos. Pero tú le preguntas a cualquier otro director de empresa o dueño de empresa en México que está más en la industria y a lo mejor no te va a decir ASG, pero te va a decir sí tengo que medir mi huella de carbono, sí tengo que empezar a cumplir estos requerimientos. Entonces, la verdad es que ese tema de ASG, aunque en Estados Unidos ha sido tan popular o tan mediático, en México se ha convertido casi en una opinión de acuerdo de en qué sector industrial, ¿no? O qué nivel incluso dentro de la organización ocupas, ¿no? Entre más alto sea el nivel, a veces son menos creyentes de los temas de ASG, ¿no? Porque quieren ir más en sintonía de lo que está pasando en Estados Unidos, aunque en realidad no sea así, ¿no? O sea, en el discurso puede ser que no lo digan, pero en la práctica las empresas están tomando en serio las nuevas normatividades, ¿no? Bueno, como tú me aventaste una pregunta inesperada, te aventé una a ti. O sea, hay normas, ¿no? Hay normas de que tienes que reportar tus riesgos, tus activos y así, ¿no? Hay dos grandes olas, ¿no? Uno es las IFRS, ¿no? Que es a nivel internacional como donde se norma qué deben de reportar en términos de sostenibilidad, cambio climático las empresas. Probablemente lo nuevo será temas de naturaleza también. Sí. Y eso en México, pues hace un año y medio, se volvió obligatorio. Todas las empresas públicas. ¿ISRF? ¿No? IFRS. ¿Y qué quiere decir? Es una institución global que establece las normas para reportar en temas de, bueno, primero era de sostenibilidad, es que ahí se unieron como varias organizaciones, ¿no? Estaban los que reportaban en sostenibilidad y definían los estándares, por así decirlo, y luego los que definen los estándares para temas de informes financieros. Y digamos que trabajaron juntos durante varios años para crear lo que ahora es el IFRS o las NIF S1 y S2, ¿no? Okay. ¿Y esa es la primera ola o esas son las dos olas? Esa es una y luego los que están más vinculados con Europa es CSRD, ¿no? Y ahí también te piden cierta normatividad similar que también, pues bueno, sobre todo aquellos estados o empresas que tienen una vinculación con Europa, pues también sí
sustancial o significativo en términos financieros su exportación a empresas europeas o a Europa, pues también tienen que cumplir con esta normatividad. Entonces, esas dos olas, digamos, en México, pues están presentes, independientemente de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos, pues no se aprobó en la SEC una normatividad más estricta hacia temas de cambio climático, o sea, se frenó por el momento, ¿no? Entonces, eso hizo que, pues, lo que se esperaba que en Estados Unidos se volviera más estricto desde la administración de Biden y con muchos estados, ¿no? Como California siendo pioneros y impulsando estos temas, pues como que se frenó esa tendencia. Bueno, pues a ver qué va a pasar Pero aquí en futuro. México, por ejemplo, Pemex tiene que dar un reporte de sus activos, sus riesgos de qué le puede pasar, qué está haciendo A ver, Pemex, o sea, yo diría, no es de los más normales porque no cotizan en la bolsa, ¿no? Son los que pero, cotizan. o sea, sí para tener acceso a crédito, cada vez esto se vuelve más relevante, entonces tampoco es que, o sea, que no les sea necesario, o sea, sí es una tendencia para CFE, para las empresas grandotas, todas, incluso grandes que no son públicas, ¿no? Que deciden alinearse a estos estándares porque quieren estar a la par de sus competencias, ¿no? Sí, yo ahí quiero agregar algo a estas olas que menciona y tiene que ver con lo último que dijiste. O sea, otra ola para mí sería justamente los bancos, los bancos más grandes en México ya tienen, digámoslo así, como el compromiso de descarbonizar su cartera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor, si tú eres un banco, el que sea, ¿no? Y tienes grandes financiamientos que estás dando a proyectos de infraestructura, por ejemplo, pues tú ya tienes como banco que pedirle a ese gran proyecto que cumpla incluso con otras normas, ¿no? Como pueden ser las normas de desempeño, los principios de Ecuador, ¿no? Y te mandan auditores para ver qué estás haciendo tú con el dinero y si te estás cuidando los temas de sostenibilidad dentro del proyecto, ¿no? Entonces, esa parte de que los bancos tienen este compromiso de descarbonizar su cartera, pues tampoco tiene que ver mucho con el backlash, ¿no? De ESG, o sea, es como, pues yo ya lo tengo que hacer. Hay bancos mucho más avanzados que otros, pero digamos que el sistema financiero, aunque en el general tú le preguntas a personas y como que hay unas ahí medias que no creen tanto, el sistema en sí se está teniendo que transformar porque las inversiones que hagan tienen ya que traer esos componentes de sostenibilidad. Pues eso, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Porque en otros lugares del mundo, por ejemplo, es bien sabido que bancos japoneses como SoftBank invierten muchísimo en plantas de carbón, ¿no? Sí. Entonces generar carbón pues es lo más insostenible que hay, ¿no? Pero hay en otros lugares del mundo hay estas tres olas que están haciendo que, como sugieres en la página de Ilunca, la sostenibilidad pues no es una cosa woke, ¿no? No es una cosa de bueno, todo el mundo sabe que es woke, esta etiqueta que le aventaron a todas las personas que tratan de actuar de forma moralmente correcta y que se ha vuelto una caricatura, pero no es simplemente eso, ¿no? De tratar de hacer el bien, digamos, es también una decisión estratégica, ¿no? La sostenibilidad. Entonces, quizá podríamos platicar por qué es una decisión estratégica. Sí, a ver, yo siempre digo, hay que conectar los puntos, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto del enfoque sistémico, ¿no? O sea, y no quisiera sonar como muy técnica, pero yo creo que todos entendemos lo que es un enfoque sistémico, ¿no? O sea, todo está interconectado. Entonces, ¿cómo la sostenibilidad no va a ser un tema estratégico si la sostenibilidad te ayuda a tener una visión hacia el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, muchas veces, y en México, muchos de las y los directores o directivos, ¿no? Que están en las empresas, a veces por la necesidad de presentar resultados, ya sea en ventas, desempeño, lo que sea, ¿no? Piensan muy en la inmediatez, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer los 2 años, 3, 5, ¿no? Pero si tú lo ves en el mediano plazo y en 5 años no vas a tener agua, pues entonces, ¿de qué te sirve tener un resultado el año siguiente si en 5 años ya sabes desde ahorita que no vas a tener agua, ¿no? O que donde quisiste construir tu planta, pues a lo mejor la comunidad no te va a dejar estar ahí. Ya tenemos casos, ¿no? Eso es lo social.
Sí, es lo social se combina con lo ecológico, lo ambiental. ¿No? Exacto, exacto. Entonces, tenemos casos de empresas muy grandes, que ese es muy público, ¿no? Lo que le pasó a Constellation Brands, donde perdieron más de $600 millones porque tenían su planta en el norte y no pudieron ni siquiera abrirla, ¿no? Tuvieron que reconstruirla en Veracruz. Entonces, eso de fondo tenía una situación socioambiental de por qué no podían tener ahí la planta, ¿no? Entonces, ¿qué empresa quiere sacar tantos millones, construir una planta para que después te diga no la puedes abrir? Eso es una decisión de estrategia, ¿no? Y otro tema que tiene la sostenibilidad, que mucha gente no lo sabe, es que puedes alcanzar a anticiparte hasta 8 o 10 años en los cambios en la regulación, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser estratégico que tú como empresa, la que sea, puedas alcanzar a saber cómo van a cambiar las leyes en 8 años, ¿no? Eso te da oro molido para saber cómo te vas preparando y entonces poder tener permanencia y continuidad del negocio en el tiempo, ¿no? Y no que un día alguien te sorprenda y entres en una crisis económica, operativa, lo que tú quieras, y ya no puedas seguir funcionando, ¿no? Pero ¿cómo sabe alguien qué va a pasar en 8 o 10 años en términos de regulación? Mira, eso es, yo siempre le digo a las empresas con las que trabajamos, eso sucede porque estás en la conversación, ¿no? O sea, al tú empezar a tener una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Que te requiere de pensar en qué voy a hacer con mi gente, qué está pasando en temas de agua, qué está pasando en temas de energía, qué pasa en temas de residuos, ¿no? Pues te metes en un mundo en donde empiezas a entender qué está pasando en México, pero también qué está pasando en otros países o con tu competencia, ¿no? Todas las regulaciones, leyes vienen de tratados o de convenciones internacionales, ¿no? Entonces, cuando en una convención o algo internacional se empieza a hablar de un tema, tú puedes tener la certeza de que en unos 8 o 10 años eso va a ser ley y te va a impactar, ¿no? Y así pasó con la ley de gases de efecto invernadero, con la de igualdad laboral, con la NOM 035, ¿no? Que es muy social, de riesgos psicosociales, y las empresas se enteraron un día antes que la tenían que cumplir y eso ya tenía muchos años sucediendo. ¿Psicosociales? Sí. Wow. Yo un ejemplo muy bueno en esto es, por ejemplo, el impuesto al carbono, ¿no? Que a nivel, pues está el Acuerdo de París, ¿no? Que cada vez necesitamos acelerar la acción climática, eso es a nivel global. Tenemos un marco normativo en México, la Ley General de Cambio Climático, pero luego los estados son los que han estado impulsando un impuesto al carbono. Entonces, ahorita tenemos creo que 12, 13 estados que han puesto su impuesto al carbono. Entonces, pues, ¿qué puedes esperar? Uno, que se está volviendo una práctica común. Que 12 o 13 estados en México están poniendo que ya han impuesto al carbono. Entonces, lo que se puede esperar es, pues, lo lógico es que los estados es una fuente de ingreso, ¿no? Entonces, normal que el resto de los estados empiecen a normar, tener impuestos al carbono, que el impuesto al carbono empieza a aumentar en el tiempo para reducir y lograr las metas de descarbonización, sí, para lograr el Acuerdo de París, ¿no? Es que todo esto es fascinante para los internacionalistas, ¿no? Sí. Yo soy profesor de estudios internacionales, pero a veces pues no nos enteramos, sí, que estos convenciones, tratados, etcétera, poco a poco van generando como cascadas, sí, que terminan cambiando la legislación o las normas a un nivel muy granular, y por lo tanto las prácticas de las empresas y de las personas, sí, ¿no? Es que toma tiempo y necesitas estar en el medio, ¿no? Sí. Para saber qué es lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Pero mira, ahorita está la ley de economía circular, ¿no? Una sí, ley reciente, ¿no? que lleva, pues ya yo digo que más de 5 años comentándose, ¿no? Entonces, ya había empresas que hace 5 años, por ejemplo, nos sentamos nosotros con ellos porque sabían que algún momento iban a estar la ley y que ellos no tenían ni idea de qué hacer con el PET y con el no sé qué, ¿no? Entonces, ahora ya está la ley. Ya hay empresas que dicen, ok, ya está. No está todavía el reglamento. Sin reglamento no hay aplicabilidad, por así decirlo, de la ley, ¿no? Entonces, el reglamento en teoría sale este año. ¿Cuántas empresas conocen ya lo que es la economía circular? Muy pocas, menos seguramente el 1%, ¿no? Y la ley ya existe, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que decimos, hay que anticiparse a lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Y tú que hablas de los internacionalistas, yo me he encontrado muchas personas de relaciones internacionales en el medio de sostenibilidad y a mí me parece que es una gran carrera. Una gran carrera que puede insertarse fácilmente y que entiende bien los temas de sostenibilidad, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarte algo. Yo entré un poco tarde a los temas de
ESG o ASG, porque pues mi trayectoria ha sido más por cambio climático, ¿no? Ajá. Pero cuando entré, algo que me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención y quisiera que nos explicaras a mayor detalle es todo este tema de doble materialidad, que pues ahora es como una obligación que las empresas también analicen su doble materialidad. Entonces, si puedes explicar un poquito qué es esto. Eso está un poco esotérico. Yo creo que vamos a necesitar una pequeña pausa para cargar pilas. Ahorita, y se los digo, pensar en la doble regresando se materialidad. los digo en 2 minutos. Ah, bueno. Bueno, estábamos hablando sobre la doble materialidad. Se estaba poniendo un poco esotérico, pero para aterrizar otra vez en la Tierra, ¿qué es esto de la doble materialidad? A ver, a mí me encanta en lo que deriva, ¿no? Y voy a decirlo desde esa manera, ¿no? Para no explicar aquí toda una metodología. Pero lo que deriva es que las empresas puedan en realidad tener reportes que llamamos integrados, ¿no? ¿Y qué quiere decir un reporte integrado? O sea, todas las empresas sabemos que presentan reportes financieros, aunque no sean empresas públicas, ¿no? Muchas veces los hacen nada más para tener un poco de control interno de cómo están sus finanzas, ¿no? Y de estarlo cuidando. Bueno, pues estos reportes integrados lo que buscan es que la empresa no solo diga financieramente cómo fue su desempeño, ¿no? Sino cómo todo el desempeño o los impactos que tienen que ver con temas socioambientales, incluso de gobernanza, o se interrelacionan o se impactan o terminan impactando en el desempeño financiero de la empresa, ¿no? Entonces, lo que se busca en la doble materialidad es poder que la empresa pueda determinar de todos los temas que pueden ser importantes, ¿no? Cómo gestiona el agua, cómo gestiona sus empaques, cómo gestiona a la gente, ¿no? O sea, de todo eso se hace una priorización de cuáles son los más importantes que yo como empresa, por la industria, el tamaño y lo que hago, tengo que estar abordando. Y una vez que los tengo identificados, veo cómo yo le impacto al exterior, o sea, al contexto, ¿no? Y ese contexto cómo me impacta también a mí. Y eso esa lo es la cruzo, doble materialidad. Okay. Y eso lo cruzo con cuánto esos impactos, cómo van a terminar afectando el estado financiero o el desempeño financiero de mi organización, ¿no? O sea, por decirlo en términos generales, pero al final esa doble materialidad es entender eso para después poderlo llevar a un informe que te diga, en términos de dinero, cómo es que se está desempeñando tu empresa y cómo también eso que tú no alcanzas a medir, por ejemplo, si yo extraigo agua, ¿no? ¿Cuánto le puede estar costando esa extracción del agua al entorno, ¿no? Y a mi propia empresa, ¿no? Más o menos por ahí va. O sea, a mí me ha servido mucho este episodio para finalmente entender qué es ASG, pero siendo muy honesto, entiendo A, ambiental, social, ecosocial, y lo de la gobernanza corporativa, ¿qué? A ver, creo que hace rato nos quedamos ahí como a mitad de la idea y qué bueno que lo retomas porque la razón por la que estos despachos de abogados empezaron a decir que hacían ASG, ¿no? Es porque al final gobierno corporativo, o sea, sí tiene un rol muy importante, ¿no? Yo no sé si yo diría que es el más importante, pero sí tiene un rol. ¿Por qué? Porque amalgama y asegura que una empresa, por ejemplo, tenga una estrategia bien articulada donde haya no solo decisiones al dedazo, ¿no? Donde se cuiden temas de ética y anticorrupción, donde tengas precios justos de mercado, donde trates bien a tu cadena de proveeduría y no le pongas 120 días para pagar, eso también es sostenibilidad, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo lo que hace es cuidar cómo se gestiona la empresa, cómo toma decisiones, cómo las reporta y cómo las transparenta, ¿no? Y de ahí que el tema ambiental, social, obviamente operativo, reputacional, financiero, todo se conecta, ¿no? Y muchas veces los bancos, por ejemplo, cuando van a dar un financiamiento que tiene que ir evaluado desde una perspectiva de sostenibilidad, se fijan cómo está la gobernanza de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo te doy millones para un tema de que construyas una carretera, pero la carretera tiene que cuidar que no impacte a la biodiversidad, ¿no? Y tú no tienes políticas, estás acostumbrado a dar multas, a pagar corrupción, sobornos, pues entonces, ¿cómo puedo asegurar, ¿no? Que con esa mala gobernanza que tienes en tu empresa, el dinero que te estoy dando para temas ambientales o sociales va a estar bien aplicado, ¿no? Y eso por dar un ejemplo. Ay, aquí también yo creo que tengo que decir como
profesor de estudios internacionales y de historia de Estados Unidos durante varios años, que esto es una revolución realmente, porque en los 70 había este economista Milton Friedman que dijo, la única responsabilidad de las empresas es generar ganancias para sus shareholders o sus inversionistas. Y entonces no hay responsabilidad social. Y si hablas de responsabilidad social, eso es socialismo. O sea, eso no es una economía de mercado. Y ahora estamos en un mundo totalmente diferente, ¿no? Unos 40 años después, donde Sí. ya esto está en la mente de las empresas, en la legislación, en las normas, etcétera, ¿no? Sí, pero además cabe decir que, a ver, existe la responsabilidad, que creo que el concepto es responsabilidad fiduciaria, ¿no? Que tienen los inversionistas que están dentro de una empresa, ¿no? Entonces yo he tenido esta plática porque creo que nos tenemos que empezar a cuestionar de qué va esa responsabilidad, porque seguimos pensando que es la permanencia de la empresa en función de los resultados económicos, ¿no? Pero vuelvo al ejemplo de hace rato. Si esa empresa no tiene agua para producir lo que sea que hace dentro de 5 años y yo como consejero o inversionista no pedí que lo atendieran a tiempo, entonces yo mismo, por no atender un tema de agua, puse en riesgo la operación de la empresa, ¿no? Entonces, no es tanto quitarle o modificar del todo la responsabilidad fiduciaria, sino es ampliar su entendimiento, ¿no? Si mi empresa no va a existir en los 5, 10, 15 años, entonces yo no estoy cumpliendo con la responsabilidad que tengo y solo estoy cuidando las ventas, ¿no? Y un tema bien interesante al meter el tema de cambio climático es esta temporalidad, ¿no? O sea, Sí, cómo justo haces reflexionar a los corporativos de una visión súper cortoplacista, ¿no? Muy vinculada con temas financieros de corto plazo, a tener una perspectiva de 20, 30, 40, 50 años, ¿no? De su ciclo de vida, de su infraestructura, de sus activos, que pueden verse afectados en el tiempo por el cambio climático. Y eso es una revolución también, ¿no? O sea, cambiar la temporalidad en sus sistemas de toma de decisión es algo que ahorita está hacia esa transición, ¿no? De cómo incorporan temas de incertidumbre, ¿no? O sea, de no tener una causalidad exacta, sino pues sí, hay incertidumbre de que no vamos a saber exactamente qué va a pasar con el clima, ¿no? Hay sorpresas, y cómo puede ser más resiliente tu organización. Es un tema muy, muy interesante que está ocurriendo ahorita a nivel, pues, global. Yo creo que, y eso nos lleva a un tema que también queríamos platicar, ¿no? O sea, estas revoluciones, o sea, el concepto de sostenibilidad se puso en el centro de la agenda en los años 80, ¿no? Con el reporte Brundtland de 1987, pero después vino el tema de resiliencia y tú estuviste muy metido en resiliencia, entonces sostenibilidad, resiliencia y ahora hablamos de regeneración, ¿no? Entonces, como que hay un espectro muy amplio de qué se puede hacer o qué hacen las empresas. Quizá nos puedes platicar un poco de eso. O sea, creo que en un extremo, pues mucha gente ha sido crítico de que empresas dicen, ay, soy amigable con el ambiente, ¿no? Y, pues, ¿y eso qué quiere decir? Pero en el otro extremo hay empresas que están tratando de regenerar, digamos, los activos verdes o la infraestructura verde o como le quieran llamar. Sí, 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 sí. A ver, el otro día una persona me decía justamente, ¿no? Que yo cómo manejaba a nivel personal eso, ¿no? Porque yo trabajo con muchas empresas que son empresas tradicionales, ¿no? O sea, grandes empresas como lo ha sido en su momento Lala o otras empresas que no han sido mi cliente, pero podrían ser referencia como Bimbo o DHL, Pfizer, ¿no? O sea, si nos vamos a cada uno de esos sectores, el sector farmacéutico podría tener una cantidad de temas que cualquiera podría criticar, ¿no? Desde la perspectiva de salud o temas ambientales, ¿no? Lo mismo un Lala o un Coca-Cola, ¿no? Pero el punto es que creo que cada vez hay más conciencia, ¿no? Sobre todo también de parte de las empresas, de que hay que cuidar lo que se dice y hay que ver qué sí puedo hacer, ¿no? O sea, nosotros como externos no podemos pensar que una empresa, llámala como quieras, ¿no? Coca-Cola, va a ser perfecta en 5 años en temas de sostenibilidad. O sea, es una industria enorme que pues ha operado de cierta manera, ha tenido un producto que ha impactado de cierta forma, ¿no? No lo puedes sacar del mercado de un día para otro, ¿no? Entonces, lo importante es que las empresas y también nosotros como personas aprendamos a manejarnos en esos grises, ¿no? En los que vamos evolucionando, porque una empresa puede estar en un sector que es muy contaminante, pero querer migrar a algo tal vez menos contaminante. Y a lo mejor esa empresa no va a poder ser nunca totalmente resiliente o regenerativa o sustentable por
el mismo industria en la que está o por el producto que hace, pero habrá otras que sí. Entonces, lo importante aquí es evaluar cómo la empresa va avanzando en los temas y cómo se va transformando, ¿no? Y que a veces puede ser solo amigable con el medio ambiente, a veces ya cuando miden riesgos, yo tengo una tabla que después si quieren se las comparto, donde vamos evaluando con base en el tiempo que la empresa lleva trabajando y el tipo de acciones que hace, el nivel de madurez que tiene, ¿no? Entonces, digamos que muchas empiezan por filantropía, después siguen por temas de responsabilidad social, y cuando ya una empresa mide riesgos, uno puede decir que ya pasó a un tema de sostenibilidad, ya es más estratégica. Y a partir de ahí puede incluso transformar su modelo de negocio y convertirse en una empresa a lo mejor regenerativa, ¿no? Pero es toda una evolución y tampoco podemos juzgar a una empresa porque es regenerativa o no lo es, ¿no? Entonces ahora ya vemos muchas empresas como Lala que tienen sus camiones eléctricos, ¿no? Y pues qué bonito, ¿no? Y eso sí es un paso bastante avanzado, me imagino. Y ya quizá el paso más avanzado es, bueno, quizá también platicar un poco de descarbonizar, ¿no? Las emisiones de espectro 1, 2 y 3 y luego quizá llegar a regeneración. No sé si queremos seguirle por ahí. Sí, a ver, en este ejemplo del Lala, ¿no? A lo mejor ya tiene a su flotilla, ¿no? Pero también, digo, igual y no voy a decir Lala, podría ser cualquier empresa como Bimbo o Coca-Cola, cualquiera que tenga alimentos, ¿no? O sea, tener un tema de flotilla que es amigable con el medio ambiente o que es eléctrica o que es híbrida, eso está muy bien, ¿no? Pero también dentro del Lala o de Bimbo o de Coca-Cola, con base en lo que preguntaba Arnoldo hace rato de los temas de materialidad, ¿no? O sea, la descarbonización no es el único tema material que una empresa de ese tipo tiene, ¿no? También tiene temas de salud en el aspecto social, ¿no? Entonces, o agricultura, ¿no? Quienes generan alimento también deberían de estar cuidando los temas de agricultura, el agua, el riego, las personas que están en el campo, ¿no? Entonces, una empresa que tiene una estrategia de sostenibilidad integral, pues va a ver el tema de su flotilla, pero también va a ver a los agricultores y cuáles son sus prácticas, también va a ver temas de anticorrupción y también va a ver cómo mejora sus productos para que tengan un menor impacto nutricional negativo, ¿no? Entonces, eso es una empresa que en realidad está trabajando en todos los diferentes frentes, ¿no? Y aún así a veces la gente dice que están haciendo greenwashing. A lo mejor sí, ¿no? Pero hay que también como consumidores aprender a leer lo que las empresas dicen y juzgarlas con sustento, ¿no? Porque muchas veces hacen cosas las empresas y tampoco las podemos estar juzgando todo el tiempo, ¿no? O sea, hay una evolución que se debe mostrar, ¿no? Sí, aunque ahí veo como una barrera importante es que, Ajá. o sea, ¿cuántos consumidores realmente leen un reporte de sostenibilidad? O sea, No. No, pero puedes ver, ahí estas empresas ven, ¿no? Y ahí te enseñan la foto de cómo están sacando exacto. el kale. O sea, yo creo que va más por ahí, ¿no? O sea, un sello o algo así. Bueno, los sellos que salieron, por ejemplo, hablando de las empresas que tienen temas de alimentación, ¿no? Salieron los sellos de que si las calorías, el sodio, no sé qué, ¿no? ¿Cuántos como consumidores se enojaron cuando los sellos salieron, ¿no? O sea, es que también hay que decirlo, creo yo. O sea, las empresas no son perfectas y son las más contaminantes y han hecho muchas cosas que yo estoy de acuerdo, pues no son las mejores, ¿no? Pero todo es un sistema. Entonces, no solo son las empresas, también somos los consumidores. Totalmente. Y ahí no puedo dejar de decir que los que más toman en serio los sellos a veces son los niños, ¿eh? Sí. O sea, porque los niños saben, o sea, yo no me voy a andar metiendo cosas que me hacen daño. Papá, ese tiene 3 sellos, ¿por qué lo compraste? Sí, ¿no? sí, Entonces sí. yo creo que sí es una cosa de... Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Y de transparencia de la información. También. O sea, más allá del informe de sostenibilidad, o sea, de llegar a un sistema en donde pues rápidamente con un celular pudieras tener una escala de qué es tan sostenible en su mercado, en su segmento de mercado, es esa compañía, ¿no? Uh-huh. Para algunos temas, ¿no? Deberíamos evolucionar para allá. Sí. Y la clave de nuevo es el pensamiento sistémico, ¿no? Que por eso también yo creo que Relaciones Internacionales te ayuda a entender cómo interactúa economía con sociedad, con geopolítica. Pero pensar sistémicamente es salud planetaria y salud de tu cuerpo. Exacto. O sea, a fin de cuentas. Y todos tenemos responsabilidad. Todos, el que consume, la empresa, el gobierno y todos los actores, incluso los activistas que a veces están peleando. O sea, todos tenemos un rol en que como sistema se vaya mejorando, ¿no? Sí. Igual regresando a esto de los distintos alcances, ¿no?
en particular, digamos, al alcance 1 es pues, lo que controla en sus operaciones la empresa en términos de gases de efecto invernadero, ¿no? Eficiencia energética, su flotilla de autos, ¿no? Si es de carbono, si es eléctrica. Después, el alcance 2 es cómo se suministra su energía, ¿no? Digamos, tiene acuerdos para integrar energía renovable o es de las fuentes fósiles, del sistema eléctrico nacional, en fin. Y el alcance 3 es el más interesante porque va hacia la cadena de suministro y sus clientes, ¿no? Y esa es generalmente como un porcentaje bien alto en torno a el total de las emisiones de las empresas. Pero muy interesante también en torno a cómo empuja su cadena de suministro, que igual no está tan regulado, tan presionada, pues empieza a ser presionada porque se integran a las metas de pues, estos grandes corporativos, ¿no? Y entonces como un efecto dominó en el que impulsan a las pymes o esperamos que las impulsen a su descarbonización y a su capacitación para entender cuál es mi inventario, qué acciones puedo tomar, porque igual una pequeña pyme pues igual no puede tomar, no puede hacer esos estudios sola, pero igual apoyándose en los corporativos que tienen una mayor presión, pues se da este efecto. Ahí yo tengo un ejemplo de hace como, yo creo que más de 10 años, ¿no? Unilever presentó un caso de una marca de té que tiene, en donde ya medía su huella de carbono, alcance 1, alcance 2, alcance 3, y cuando vieron alcance 3 se dieron cuenta que mucho de la huella estaba en los consumidores también y en lo que hacían con esas bolsitas de té, ¿no? Entonces tuvieron que sacar toda una campaña para educar a las y los consumidores y decirles, oye, mucho de lo que estamos contaminando a través del producto que te vendemos es lo que sucede cuando tú esa bolsita de té la tiras a la basura, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, ese tipo de datos nos ayudan también a dimensionar que no es solo la empresa y su producto o el gobierno, sino también qué hacemos nosotros en nuestra casa, en el día a día, ¿no? Cuando decidimos si compramos una marca o la otra. Y ahí también hay un gran tema en donde todas y todos podemos participar, ¿no? Sí. Bueno, a fin de cuentas, pues tenemos que bañarnos, comer y todo eso. Y eso también yo quería preguntarte. Tú eres una emprendedora serial, por ahí decía, ¿no? Y yo creo que eso requiere como un motor interno que te lleva a tomar riesgos, a crear muchas cosas, a lanzar iniciativas, empresas. Creo que has creado como 6 o algo así. Eres directora general de dos, de Ilunca y de In All We Trust, que también fomenta el consumo responsable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te mueve cada mañana a decir voy a seguir con esto y voy a seguir haciendo cosas? Mira, yo siempre he dicho que todas las personas deberíamos de hacer voluntariado en algún momento de nuestra vida. O sea, es que eso te cambia la mentalidad de una manera, diría yo, natural, ¿no? O sea, no te tienes que forzar a pensar distinto. Solo a través del voluntariado, y yo que hice 10 años, ¿no? Voluntariado continuo, pues empecé a ver alrededor de mí, digo, ya lo traía yo desde muy pequeña, pero yo creo que todas las niñas y los niños lo traemos, ¿no? O lo tienen. O sea, la empatía, el observar, el entender a quienes están a nuestro alrededor, es algo natural del ser humano, ¿no? Como tener esa empatía y ese amor por las personas. Pero siento que lo perdemos en el camino, ¿no? Y para mí el voluntariado que empecé a hacer cuando tenía más o menos 14 años fue una entendimiento y una reconexión con el entorno, ¿no? De decir, ok, la vida que yo he tenido no es la única que existe, ¿no? Y existen todas estas realidades. Y eso es algo que me permeó tan profundo que no lo puedo, o sea, ya no lo puedo sacar de mi ser, ¿no? Y alguna vez empezamos a hacer un estudio de cómo cambia la conciencia, ¿no? Porque sabemos que la sostenibilidad es un tema de mentalidad, ¿no? Y de conciencia. Entonces, yo quería estudiar cómo se le hace para cambiar la mentalidad y la conciencia de una comunidad, de un país, ¿no? Entonces, estoy hablando con una persona que estaba haciendo su doctorado justamente sobre los cambios de conciencia, ¿no? Los cambios de conciencia son iterativos. O sea, estás aquí pensando, teniendo una forma de pensar, puede que hagas un voluntariado y avanzas 3 pasos, ¿no? Y luego se te olvida esa realidad y regresas a tu forma de pensar original, ¿no? Pero después vuelves a ir a otro voluntariado y entonces te vuelves a acordar y vuelves a tener esa conciencia. Y entonces puede que retrocedas otra vez, pero ya no vas a retroceder
retroceder al paso original, ¿no? Sino ya vas a estar un poquito más adelante. Entonces, el cambio de conciencia es así evolutivo, ¿no? Y una vez que sucede, ya no lo puedes dejar de ver, ¿no? Es como si yo viera esto y de repente ya no quisiera verlo. Pues no puedo, ya está ahí, o sea, mi mente ya alcanza a percibir otras cosas, ¿no? Entonces, lo que me motiva es, creo, haber tenido una experiencia de vida por mucho tiempo que me ayudó a todo el tiempo, como parte ya de mi hábito diario, estar observando lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy observando y para mí es, si no hago esto, no puedo hacer otra cosa. O sea, mi vida sería useless, ¿no? Si me dedicara a otra cosa, porque aquí es donde está la verdadera transformación, ¿no? Y ya nada más para cerrar esa idea, estudié psicología, como lo mencionamos al principio, ¿no? Y algo que me quedó muy grabado fue que todas las personas tenemos sentido de trascendencia. Pero el sentido de trascendencia aparece entre más vas creciendo, ¿no? O vas madurando. Entonces, yo creo que empezar a activar ese sentido de trascendencia desde más pequeños es lo que también ayuda a que la gente quiera entrarle a estos temas, ¿no? Porque la sostenibilidad es tener mucha conciencia de nuestro sentido de trascendencia como humanidad, ¿no? Wow, qué fascinante. Igual también, o sea, ya para ir cerrando, ¿no? Una pregunta que me gustaría hacerte es, en un mundo utópico hacia, digamos, el 2050, ¿cómo ves la evolución del ESG en un escenario positivo, ¿no? Optimista? ¿Cómo deberían de estar las empresas, los consultores, ¿no? Trabajando en estos temas hacia el 2050? Y las mentalidades de la gente. Ya me advirtió que no puedo decir nada de nada negativo. No, bueno, también si ves algo negativo. No. Sí. No, pero algo negativo es que pues, mucha gente está muy abrumada y estamos muy abrumados por todo lo que está pasando en el mundo. Pero justo hablaba con un gran amigo este fin de semana diciendo, pues es que él vivió muchísimos años en Japón, Ajá. ¿no? Y entonces él decía, es que en Japón no hay este individualismo posesivo que es yo mime conmigo, todo el tiempo metido en mi cabeza, a ver yo qué tan exitoso soy y quién me insultó y quién, ¿no? Y entonces traigo aquí en la cabeza todo el tiempo eso. Más bien voltearlo y decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás, ¿no? Sí. ¿Qué necesita el resto de las personas? ¿A qué puedo dedicar mi vida? ¿No? Entonces, yo creo que también el cambio de las mentalidades va a ser fundamental. Pero Sí. bueno, ¿cuál es la utopía? A ver, yo no quitaría de esta conversación, ¿no? El tema de la tecnología, porque eso va a venir a transformar las mecánicas, el tipo de relaciones que tenemos y la forma en la que funcionamos, ¿no? Entonces, hay este concepto que no es tan común, pero que yo en algún momento utilicé mucho, que es el Twin Transition, ¿no? Que tiene más que ver con la tecnología puesta al servicio de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en un escenario donde la tecnología se pone al servicio de la sostenibilidad, pues creo que podemos tener un entorno, ¿no? Mucho más amigable y abierto a que esto no sea, todo el tema de sostenibilidad no sea tan contrastante, ¿no? Tan confrontante para las personas, sino que empiece a ser mucho más natural, ¿no? Tan natural que ni siquiera lo detectemos tanto, ¿no? El otro escenario, que también es una realidad y hay que tenerlo claro, ¿no? Es cuando la tecnología o las personas que usamos la tecnología, pues la usamos para diría yo, como placer o cumplimiento de nuestros deseos muy individuales y egoístas, ¿no? Y no usamos la tecnología para un bien común. Ahí sí, las brechas de la desigualdad, y se ha visto ahorita, pero porque la tecnología es muy incipiente, se están abriendo, ¿no? Y sobre todo en un país como México, en donde tenemos tanta necesidad de fomentar o impulsar la educación, ¿no? En cualquiera de sus sentidos, ya sea muy académica o educación informal, pero educación al final, ¿no? Si no tenemos eso, las brechas de las desigualdades se van a abrir de una manera en la que el pobre va a ser súper pobre, ¿no? Los que hemos estado en una situación, digamos, que pues puedes tener acceso a varias oportunidades, vas a empezar a bajar, ¿no? Y los que son ricos van a ser súper, mega, ultra ricos, ¿no? Entonces, tenemos los dos escenarios. Yo creo que es un momento muy importante para la humanidad en donde tenemos que tomar decisiones, pero algo que también puede ser positivo son las nuevas generaciones, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, como tú bien decías, muchas ya vienen con ese chip, ¿no? Entonces, lo que nos puede llevar a un 2050 en una visión mucho más
más positiva es que esas nuevas generaciones mantengan este chip, ¿no? Y lo pongan a disposición y al servicio de la humanidad en sus trabajos y en sus profesiones, ¿no? Y eso es muy probable que suceda porque así están naciendo, o sea, ya vienen con esa mentalidad. Entonces, la verdad es que la moneda está echada al aire. Yo no me voy por ninguno de los escenarios, más bien pienso que nos debemos concentrar en que ahorita se tomen las decisiones adecuadas, ¿no? Pues un placer tenerte aquí, Adriana, en este episodio y bueno, con esto creo que estamos cerrando, ¿no? Sí. Y agradecer ahora pues, a nuestras familias, a Rodrigo, el que agradece, pues, Marianita, a Edgar, el productor, a Guishu y a Tiago y Darío, que me esperan. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos, los que siguen por aquí. Pónganos like, recomiéndenos todas esas cosas. Compartan. Exacto.